buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Rueda. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar por aquí. Lo mismo digo. Tenemos también a Rafael Íñiguez. Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Y a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de contaminación por pequeñas partículas en aguas, ambiental. ¿Qué peligros trae esto? Lo difundida que está, qué tipo de contaminación es, a qué se debe esta contaminación, cómo podría controlarse, se está haciendo lo suficiente para controlarlas, se están tomando suficientes medidas. Y después vamos a hablar también de la disminución, algo muy relacionado con la contaminación, con el uso de químicos, que es el uso de fitoquímicos, que parece ser el responsable de que hayan disminuido mucho las poblaciones de insectos. ¿Qué problemas puede traer esto? No solo en cuanto a las poblaciones de insectos, sino también este uso masivo de fitoquímicos. Empezamos con el tema de la contaminación por partículas y Daniel, a ver si nos puedes hacer un resumen de este tema tan desconocido para la mayoría de la gente, este tipo de contaminación que, por lo que sabemos, está muy difundido. Adelante, Daniel. Pues sí, bueno, ha salido un estudio reciente por parte de Orb Media, lo podéis consultar por internet, y es un estudio demoledor respecto a los microplásticos que podemos encontrar, partículas nanométricas y micrométricas de plásticos. Más que nada, ellos, según su estudio, dicen que bueno, que el 91% del plástico que ha generado la humanidad nunca se ha reciclado y parece que no se va a reciclar. Y como consecuencia de ello, aunque no se sabe exactamente el mecanismo, han encontrado estas micro y nanopartículas de plástico en el 83% de las aguas del grifo del mundo. Ellos en concreto han analizado aguas de 159 países y eso, han encontrado en el 72% han encontrado plásticos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 94% de las muestras estaban contaminadas. En Europa era del 72%. Y lo más preocupante es eso, es el tamaño de estas partículas, porque, repito, son micro y nanométricas. Quizá las micrométricas no sean dentro de que son preocupantes, las nanométricas son las más preocupantes, más que nada porque todo lo que sea a escala nano es algo que aún no controlamos, aún no sabemos bien las afectaciones que puede tener en el cuerpo humano, es algo con lo que estamos tratando ahora que es muy reciente y el problema de cualquier cosa que sea en esta escala nano es que es extremadamente reactiva y no sabemos cómo puede reaccionar en el cuerpo. Es muy seguro que vayan a ser cancerígenas, pero qué más puedan producir no lo tenemos claro. El estudio, como os digo, es extenso y es muy preocupante. Por ejemplo, también encontraron estos plásticos en 24 marcas de cerveza, encontraron en miel, en el azúcar. Un estudio francés también encontró en el aire. De hecho, concluían que en Francia, por ejemplo, en París concretamente, se depositan entre 3 y 10 toneladas de estas microfibras al año. Y como repito, el gran problema de esto es que de repente nos hemos dado cuenta de que están pues en todas partes y según este estudio el tamaño medio es de 2,5 micrómetros, pero que van desde nanopartículas pues muy pequeñitas hasta estos pues un poquito más de estos 2,5, lo cual, bueno, y lo más preocupante es eso, es que no sabemos exactamente cómo es posible que haya llegado a tanto. Bueno, el hecho de tirar plástico a todas partes será una razón, ¿no? Pero cómo se ha difundido tanto y en todas partes, pues es un misterio y cómo afecta a la humanidad. Rafael, aquí tenemos un ejemplo más de efectos indeseados del modo de producción que tenemos, de este uso masivo de nuevos procedimientos de fabricación, de nuevos elementos de fabricación, cadenas mucho más complejas en que se están metiendo por multitud de sustancias que no existían de forma natural y, bueno, evidentemente lo que no sabemos todavía valorar es el alcance que puede llegar a tener esto, especialmente a largo plazo, ¿no? Bueno, esto ya hablar de largo plazo ya es un poco casi optimista, ¿no? El corto plazo ya está aquí, ¿no? Hablamos de que existen varias islas o medio continentes de plástico flotando en el Pacífico y en el sur del Índico. Eh, Hay un índice de medida de plásticos por hectárea en el Mediterráneo. Cualquiera que haya navegado en el Mediterráneo, que haya podido darse una vuelta
en un barco o coger un transbordador, ha podido ver que la superficie está siempre con plástico flotando. Los plásticos nos invaden en todo lo que tocamos hoy en día, principalmente en los envases de los alimentos. O sea, todos los alimentos que ya vienen naturalmente envasados los reenvasamos y los volvemos a envasar y lo volvemos a envasar. ¿eh? Y volvemos a darle una piel de plástico a todo, a todo lo que tenemos, ¿no? Vamos, y incluso con todas las restricciones que había para las bolsas de plástico en los grandes almacenes, las pagamos y seguimos utilizándolas. Vivimos en un mundo en el cual el 8% del consumo de petróleo va a plástico, pero no es porque queramos producirlo. O sea, lo queremos producir evidentemente porque no es barato por su propia disponibilidad, pero es que en el mundo en que vivimos, la materia prima que tenemos y que tenemos que utilizar, porque además si no, no tendríamos dónde almacenarla y darle cierta rentabilidad, pues el subproducto que los plásticos, que son uno de los derivados que existen del petróleo después de refinarlo, igual que existen los asfaltos, y obligan a hacer uso de esta materia prima que no paramos de producir ya en un orden pues, de 100 millones de barriles diarios. Evidentemente, como no tenemos el plan para volverlo a reciclar, sino que del que producimos lo volvemos a incorporar en las cadenas de consumo, pues si cada año se producen 500 millones de toneladas de plástico y son elementos químicos con una alta estabilidad, pues al final se tienen que ver no solo, no solo en vertederos o no solo dentro de los coches o en las carrocerías de los coches o en casi todos los artículos que compramos, desde un zapato a, a, a una caja de medicamentos o una bolsa contenedora o la ropa que llevamos, porque o sea, los tejidos son en alguna forma los nylon, las licras son una forma de plástico. O sea, cuando ya hemos eh, metido el plástico en todo lo que tenemos, que utilizamos diariamente, y además no tenemos otra opción, porque en cualquier caso podríamos almacenarlo sin darle sentido económico, lo cual no va a suceder, pues eh, cuando vemos que ya estamos con el agua al cuello de plástico y vemos que nos afecta a la salud, pues parece que nos sorprendemos. Cuando estábamos investigando, que está hablando Daniel de esto, de las micropartículas que hay de plástico en el mundo, te salen artículos no solo del año 2017, del 2016, del 2015, advirtiendo de que los plásticos nos están invadiendo totalmente. La solución de esto pasa, entiendo, por una reducción del uso de la materia prima que genera el plástico, que además no la va a imponer la naturaleza, porque en realidad es un derivado del petróleo. Pero esto no se puede decir. Tú no puedes decirle a un fabricante de coches que hace las carrocerías y los interiores de plástico que utilice un material diferente cuando el plástico, una vez que hemos conseguido los combustibles, por ejemplo, del petróleo, queda como un material dispuesto a usarse y que tiene un valor económico que tú tienes que justificar para darle sentido a la extracción de ese material. El petróleo es como se hablaba en Andalucía del cerdo. Dice, del guarro se aprovecha todo hasta los andares, ¿no? Pues del petróleo se aprovecha todo, hasta los asfaltos, los plásticos y todos los materiales y sustancias químicas que lo componen, desde benceno y otros tóxicos que los azufre al refinado, todo lo que sale de él, del petróleo, se utiliza en la economía. Y hoy en día el quejarnos de esto es porque no sabemos manejarlo. Y no sabemos manejarlo porque estamos envueltos en un circuito económico que obliga a rentabilizarlo, a sustituirlo, a utilizarlo y no plantea para nada su reducción, su tratamiento post-uso, porque no entra en el parámetro económico, pues todo esto cuesta dinero y no da beneficio y no tiene cabida en el circuito económico actual. Y entiendo que es absolutamente que se nos ha ido de las manos, culpa del ser humano,
la situación en la que estamos y que entiendo que, como ha dicho Daniel, que esto se incorpore en la cadena trófica, pues lo pagaremos, bueno, pues con enfermedades, con toxicidades y con alteraciones que no somos capaces de prever. Oriol, ¿tú qué opinas de este tipo de contaminación por partículas de plástico? ¿Qué piensas de su gravedad, de toda esta? ¿Y tú crees que realmente se conocen suficientemente los efectos que tiene? ¿Se está poniendo suficientes recursos para averiguarlo? En fin, coméntanos. No, bueno, se ha hablado mucho de los océanos de plástico. Hubo campañas de sensibilización, ¿no? De cómo ha afectado, pues, bueno, todas estas toneladas de plástico que están formando islas en el Pacífico y sobre ese punto sí que ha habido una sensibilización que ha funcionado en diversos países. En Irlanda, por ejemplo, las bolsas de plástico, esas convencionales, no existen. En España hubo resistencia, pero creo que tampoco existen mucho. Puedo estar equivocado porque ya no paso mucho por ahí, evidentemente. Pero sí que ha habido esas campañas de sensibilización sí que han empezado a funcionar, ¿no? En lo que es el gasto inútil, ¿no? Y, por ejemplo, muchas de las bolsas que puedas ver que regalan, que te den gratis en algún comercio, pues son de papel, no son ya de plástico. Con lo cual, yo eso lo achaco a que ha habido una sensibilización con respecto al plástico, pero vamos, uno que es más visible, que es el que hay en los océanos, que todos hemos visto, ¿no? Este estudio es nuevo en el sentido de que está hablando de todas esas micropartículas que realmente no nos habíamos parado a estudiar, ¿no? Y entonces seguramente esas partículas sí que se está viendo que el pescado tiene mucho en su carne. Bueno, se está viendo que nos lo estamos bebiendo, pues seguramente lo tendremos en nuestro cuerpo, el plástico, que al no ser degradable, pues entiendo que se va quedando en el tejido, ¿no? Poco a poco. Y evidentemente no hay todavía a nivel mundial, pues sí que no ha habido un retroceso fuerte, ¿no? Hay varias campañas, ¿no? Donde yo vivo, pues eso, en Irlanda, también hay una campaña en contra del embalaje excesivo, ¿no? El embalaje excesivo de frutas y verduras, ¿no? De todos estos embalajes de conveniencia, ¿no? Antiguamente, pues uno escogía, bueno, llenaba una bolsa, que también era de plástico, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero eh, y se lo llevaba a casa, ¿no? Ahora va con unos trays, ¿no? De bandejas, ¿no? Unas bandejas con su plastificadas, etcétera. Mucho de la comida viene en este tipo de embalaje, ¿no? Por conveniencia, por muchas razones, ¿no? Entonces es un tema complejo y complicado, ¿no? Porque ya hay una industria muy potente del embalado, evidentemente, y hay unos intereses creados. Y hay un otro tema, ¿no? Que es el tipo de vida que llevamos, ¿no? Que es todo más acelerado, todo más deprisa, ¿no? Entonces, pues mucha gente tira de esto de la comida precocinada, ¿no? Y todo esto son embalaje de plástico y tal. En el estudio también citan que hay fibras sintéticas al lavar, las fibras sintéticas de la ropa, pues también irían a parar al mar o sea que esto es un proceso, entiendo, que está llevando muchísimo tiempo, ¿no? Pero estamos encontrando que ya empieza a tener sus efectos, pero vamos a ver sus efectos, ¿no? Hablan de más cosas, ¿no? Polvo de neumáticos, pinturas, otro tipo de plásticos, fibras sintéticas en el aire, ¿no? Bueno, microesferas que son exfoliantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues sí, el plástico está por todos lados,
podríamos decir que es uno de los conceptos más útiles y uno de los temas más útiles del petróleo, ¿no? El plástico en lo que es la ropa, pues eso, el embalaje, etcétera, ¿no? Está en todos lados. Así que esto tiene difícil solución por ahora, ¿no? Veo muy complicado que esos plásticos desaparezcan completamente, ¿no? Evidentemente el reciclaje y la limitación a su uso, pues creo que sí que ayudarán, ¿no? Y creo que la gente se ha acostumbrado a ello. Había gente que pensaba que esto, no sé, se iban a cortar las venas, ¿no? Pero al final ya ves a todo el mundo que viene con sus bolsas de tela de casa, ¿no? Y bueno, y la vida sigue, ¿no? No ha sido un gran drama, ¿no? Así que creo que se debe insistir en investigar y en ir viendo qué podemos hacer para reducir la cantidad de plástico que generamos, ¿no? Y que va a los basureros, ¿no? Y que es inútil, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es de un solo uso, es muchas veces no tiene sentido, ¿no? Yo mismo es uno de los temas que yo intento reducir y es uno de los temas que cuesta mucho, ¿no? He ido reduciendo mi impacto en muchas cosas, pero el tema de los plásticos es difícil muchas veces. Sí, bueno, realmente sí que se ha relacionado ya con un modelo animal con trastornos reproductivos, ¿eh? El tema de los microplásticos, una disminución, una disminución en la capacidad reproductiva, ¿eh? En este modelo animal que comento es un artículo reciente de este mismo año y pues parece ser que esto puede ser solo la punta del iceberg, ¿no? Que puede haber muchos más efectos de este tipo de partículas, ¿eh? Que tenemos ubicuas en el medio ambiente. Em, Daniel, aparte de este problema de los plásticos, que tenemos también contaminación por partículas, estamos viendo, por ejemplo, cómo el diésel, que se fomentó muchísimo en tiempos, pues ahora resulta que se está dando marcha atrás y se está diciendo que se está reconociendo ya lo dañinas que son también estas micropartículas bueno, micro o nanopartículas. Ahora nos dirás cuál es la diferencia entre los dos tipos de partículas que libera la combustión del diésel mucho más que de la gasolina, ¿no? Bueno, la diferencia simplemente es de escala en tamaño. Igual que del metro al, digamos, al kilómetro hay un factor de 1000, pues del milímetro al micro hay un factor de 1000 y del micro al nanómetro hay otro factor de 1000. Entonces, cuando no estamos en el entorno del micro, estamos en un tamaño celular, bacteriano, y cuando nos vamos a un nivel nano, estamos a un nivel molecular. Entonces, esa es la diferencia. Respecto, bueno, lo del diésel, yo creo que lo habéis comentado aquí en este podcast muchísimas veces. Es muy bien conocido desde hace muchísimo los problemas que generan el diésel. Incluido, por ejemplo, que habéis pasado por el canal interno un estudio muy reciente que hemos visto que por culpa en parte de esto del diésel está aumentando la concentración de ozono en zonas de ciudad, donde antes no había estas cantidades de ozono, por temas más complejos químicos del hecho de liberar estas partículas, más sobre todo los óxidos nitrosos, y pues generar un ozono que más arriba en la atmósfera funciona muy bien para protegernos, pero que es un compuesto muy, muy, muy tóxico para los seres vivos, muchísimo. De hecho, ya han visto también que problemas con plantas por este ozono, que es un agente oxidante potentísimo y que sobre todo pues afecta a jóvenes y ancianos, bueno, ya sean animales o, o vegetales, por el hecho de que sus sistemas antioxidantes pues no funcionan tan bien. Pero no sé, creo que en cuanto a lo del diésel, no sé, creo que comentar más de lo que habéis comentado en el podcast en cuanto a que, bueno, la combustión no es tan buena, se liberan muchas partículas debido a que esa combustión no es completa con un cierto tamaño. Cuando la combustión es completa, pues esos carbohidratos pasan a ser simplemente CO2, que es un gas. Cuando esa combustión no es completa y la cadena es más larga, pues ya no tienes un gas, ya es una partícula y eso es lo que pues respiramos y es muy perjudicial, aparte de las impurezas que puedan llevar de plomo, de azufre, de otras cosas. Y luego, referente a otro tipo de contaminación, desde luego lo que sí se ve es que a partir de cierto tamaño pues aumentan los riesgos, ¿no?
El tamaño actualmente, por lo que se dice, puede ser en torno a un micrómetro, ¿no? En cuanto ya empieza a ser peligroso para la salud. Y como habéis dicho, esto está ya muy difundido. Y bueno, ¿qué otro tipo tienes tu datos, Daniel, de qué otro tipo de problemas hay con estas partículas, aparte de lo ya conocido del diésel, porque se han encontrado pues finalmente por muchas partes del cuerpo estas micropartículas o estas nanopartículas cuando se han hecho estudios histopatológicos por microscopía electrónica, etcétera. Bueno, yo es que quizá lo más remarcable es lo preocupante es darnos cuenta de que ahora somos capaces de ver también estas más nanopartículas, que debido al tamaño que tienen son mucho más reactivas. Y lo más preocupante, como he dicho antes, es que aún no sabemos el alcance que pueden tener. El cuerpo humano es una máquina terriblemente compleja y estas nanopartículas pueden ser muy reactivas de muchas maneras en muchas cadenas metabólicas distintas, de distintas formas. Y entonces es un tema bastante complicado. Yo trabajo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y es un tema muy importante el de seguridad porque no está claro hoy en día. La nanotecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero quizá ha avanzado más rápido de lo que estamos siendo capaces de saber cómo nos va a afectar a nosotros esa nanotecnología. Y yo creo que ahí radica el mayor problema, que a lo mejor no es tanto problema, pero como ahora mismo no lo sabemos, es con lo que hay que ser muy cautelosos. Rafael, respecto al resto de contaminación por partículas, especialmente estas, yo por lo que sé, los riesgos para la salud pues son aún muy poco conocidos. ¿eh? Realmente lo que se dice es que en el estado actual del conocimiento es que los riesgos de la contaminación por micropartículas pues son prácticamente desconocidos y muy incompletos en el caso de nanopartículas. Incluso su extensión tanto en el medio ambiente como en la cadena trófica, pues también son muy poco conocidos. Es decir, que tenemos aquí, se abre todo un abanico de incertidumbre, pues realmente preocupante, ¿no? Eh, mm, Creo que lo que nos está pasando es que hemos afilado un hacha con un doble filo, ¿no? Los sistemas de combustión de diésel de los coches que están ahora creo que está en Europa en el Euro 6, la revisión 2, mm, eh, obliga a la industria a limitar las emisiones de partículas sólidas, de pequeños, digamos, la carbonilla, que antes era muy fácil ver en un camión, en un coche diésel convencional que hemos de hace 10, 15 años, incluso en alguno que tenga alguna avería, y bueno, pues son, digamos, lo que le llamaban la opacidad, ¿no? En la ITV, el grado de opacidad. Pues esta normativa nueva nos ha ido forzando a reducir cada vez más la cantidad de carbón, ¿no? De carbonilla que se va emitiendo. Entonces, pues se han ido implementando, en vez de los tubos de escape, hacer realmente plantas limpiadoras del escape en la mayoría de los coches diésel modernos que todavía suponen el 50% del mercado de venta de los coches en España que se venden hoy por hoy. Entonces, ahora se sigue quemando, pues creo que más diésel, igual que más petróleo que nunca, porque nunca hemos disminuido, bueno, en diésel particularmente sí, pero ahora diré por qué. Casi nunca se ha disminuido en el uso de productos energéticos. Entonces, ese afán que hemos tenido de reducir el tamaño de lo que emitimos ha provocado que, en vez de tener un hollín manejable por la vista y manejable pues porque sean unas partículas realmente grandes, macropartículas, ¿no? En contraposición a la micro o nanopartícula del tamaño que decía Daniel, que eran más fáciles de detectar y de filtrar y de eliminar, pues, para empezar por la mucosidad de nuestros pulmones, ¿no? Hoy en día, esa pequeña ese pequeño tamaño que tiene esa carbonilla que no logra, que logra pasar los filtros que se le ponen a las emisiones, son más peligrosas por el mero hecho del tamaño pequeño que tiene que las anteriores. Entonces, hemos provocado un empeoramiento
del problema, ¿eh? Y al mismo tiempo estamos emitiendo más que nunca un enemigo que hemos convertido en invisible. Dicho esto, verdaderamente con los productos diésel llevamos algunos años en que la producción de diésel en el mundo no ha subido. Esto ya lo comentó Antonio Turiel en un artículo que tuvo récord de lecturas y de difusión, que se llamaba El pico del diésel. ¿Y esto a qué se debe? ¿Al tipo de combustibles fósiles que se están explotando ahora para Exactamente. suplir lo que los petróleos convencionales no pueden ya suplir, ¿no? Porque, sí. Evidentemente, este pico viene asociado a que la producción, la incremento de producción que ha habido en los últimos años son los petróleos llamados ligeros. Y son ligeros pues, precisamente porque tienen menos carbonos en las cadenas. El diésel tiene de 12 a 18 carbonos en la cadena, un hidrocarburo cuya cadena de carburos o carbonos va de 12 a 18. La gasolina, si nos suena, lo de octanos, ¿no? Octanos es que tiene pues de 5 a 10 y preferentemente o la disponibilidad que ha habido en el producto natural era de 8, ¿no? Por eso se le dice el índice mínimo de octanos que necesito para que funcione bien un motor es de 96 octanos, 96% de carbonos, de cadenas de carbono con 8 carbonos, ¿no? Entonces, al ser petróleo ligero, tal como se extrae de la tierra, no llegan a tener en su propia origen esa cantidad de carbono. Entonces, para poder enriquecer, tienes que hidrogenar, que es un proceso energéticamente caro. Tú tienes que meterlo en un procedimiento en el cual tú tienes que aplicar energía y puedes unir más cadenas de carbono para incrementar el número de carbonos de ese hidrocarburo. Como eso no se da, pues entonces de forma económica no se produce más diésel. ¿eh? Entonces, en parte se están enmascarando dos cosas. Uno son las emisiones, por supuesto, que vienen mal porque no paramos de quemar, pero todo tipo de hidrocarburos, con lo cual las carbonillas también vienen de los coches de gasolina o de los 90.000 vuelos comerciales con aviones de 200 toneladas que salen todos los días, que nadie habla de eso, ¿no? Porque son de las grandes compañías y eso es estratégico para el comercio mundial, pero en general, perdón, en particular, y hablando del diésel, el diésel, la materia prima del diésel está escaseando. Entonces, viene bien a la industria decir que el diésel, independientemente de que es malo, ahora es más malo porque no lo tengo, entonces tengo que hacer una transición desde los coches diésel, que no voy a tener diésel para darle, a otro tipo de coches con otra motorización. Tendremos esos problemas más adelante con el gas, que se está haciendo, fomentando mucho lo que es la inclusión del gas natural licuado en las flotas de vehículos, etcétera, etcétera. Pero al final es un problema de saturación por quema de derivados del petróleo para obtener productos energéticos, principalmente de transporte, ¿eh? y, eh, y aparte de esta escasez, pues bueno, pues tenemos una muy buena razón ¿eh? Eh, para justificar que en realidad lo que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo ahora mismo es muy pernicioso para la salud. Pero en realidad vamos, cada artículo de esto sale cada año o cada 6 meses, cuando todos estos efectos son sabidos y consabidos por la ciencia, por los científicos y por todas las agencias de medio ambiente y los círculos de ecologistas, que este problema iba a salir a la fecha de hoy. Y ahora, cuando ya tenemos el problema encima que nos está comiendo, que nos estamos quedando sin diésel, que nos estamos envenenando, que el filtrado de la carbonilla no ha servido para nada, que el encarecimiento de los diésel y todo el ciclo de desarrollo que ha habido hasta la normativa esta, la Euro 6.2, tampoco se va a amortizar nunca. En fin, todo esto es indicadores de que estamos en un callejón sin salida en el cual quemamos demasiado petróleo, no tenemos opciones para sustituirlo y encima nos estamos envenenando en el quemarlos, pero tampoco podemos estar sin quemarlos porque no funcionaría nuestro mundo, ¿no?
una situación muy compleja y de difícil salida, ¿eh? Sí, hay incluso ya una rama de la medicina que es la nanopatología, no todavía es, hay muy poca gente que se dedique a ello, pero bueno, que están ya detectando presencia, pues, de patología, microscopía electrónica, como he dicho, de micropartículas y nanopartículas diversas dentro de las células en diferentes patologías, ¿eh? Bueno, son ya conocidas desde hace muchísimo tiempo las patologías asociadas a diferentes oficios, ¿no? Como eran los desollinadores, como era la gente que trabaja en la industria del asbesto, como era la gente que trabajaba en la industria del carbón, las famosas silicosis que se producían. eh, pero no solo eso, sino que ahora se están reconociendo la presencia de estas partículas, pues en multitud de patologías, hasta de tipo cardiovascular, con tromboembolismos. Se ha citado como mecanismo o posible acción el que actúan como elementos de nucleación para la formación de trombos, estas partículas. También en multitud de tipos de cáncer. Se desconoce si se han detectado estas partículas, sin embargo, se desconoce ahora mismo qué mecanismo de acción pudieran tener, si son realmente los causantes o los desencadenantes de este tipo de procesos y multitud de problemas de salud más, como son fibrosis, etcétera, 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 etcétera. Y ahí ahora mismo se está intentando encontrar un mecanismo de génesis de estas patologías asociado a la presencia de estas partículas y, como digo, esta rama de la medicina está todavía empezando, se sabe muy poquito sobre ello. Oriol, ¿qué más nos puedes decir sobre este tema? Bueno, sobre el diésel, por ejemplo, comentar que en Londres al congestion charge famoso, para el que no lo conoce, es el peaje que hay para circular por el centro de Londres, que eran, si mal no recuerdo, estaban 12 libras diarios. Se añade ahora el que llaman el Toxicity Tax, que va dirigido a los diésel antiguos, ¿no? 10 libras más al día por circular con un diésel antiguo. Bueno, se está produciendo un cambio muy rápido en toda Europa. Hay que decir varias cosas sobre el diésel. El tema de los diésel, las micropartículas, lo habíamos hablado mucho, o sea que ahí no incido más, pero cabe recordar que el tema, la diéselización del parque automovilístico convencional, es decir, los coches, lo que no sean pues máquinas industriales o camiones, autobuses y furgonetas, ¿no? Que eso normalmente sí que en gran parte del mundo son los vehículos que llevan diésel, es una cosa exclusiva europea, ¿vale? Si uno va a otros países, eso de coches diésel, ni los taxis son diésel, ¿vale? Es una cosa de aquí. Y en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el Reino Unido es, que yo sepa, uno de los países que no ha subvencionado el diésel o no lo tiene demasiado subvencionado, ¿no? Por eso la gasolina es un poco más barata. Ya lo he comentado alguna vez. Si tuviéramos el mismo nivel de impuestos en el diésel y la gasolina, hoy por hoy la gasolina sería más barata en Europa, hoy por hoy. Pero bueno, no es así. Sobre el ozono troposférico que comentabais antes, el ozono troposférico se produce al reaccionar las partículas que son generadas por estos vehículos, reaccionan en el aire y se convierte en ozono troposférico. El ozono troposférico, por eso, normalmente no afecta a los puntos donde se está generando la contaminación, sino apunta, o sea, afecta a los sitios, digamos, que están a las afueras, ¿no? Que es donde se suelen detectar niveles muy elevados de ozono troposférico. Por ejemplo, en Madrid, pues estamos hablando de la sierra o del este de Madrid, etcétera, ¿no? Cuando tú te crees que vas al campo, pues tienes el ozono troposférico que te da una buena jaqueca y tiene otra serie de efectos secundarios. Recomiendo el que quiera más información, en Ecologistas en Acción tienen muy buenos informes detallados sobre la contaminación atmosférica y en concreto también sobre el ozono troposférico. Bueno,
algo tenemos que hacer. Ya se están empezando a reconocer que hay muertes, pero no solo hay que hablar de muertes, sino hay que hablar de la pérdida de calidad de vida. La gente que tiene problemas con enfisemas, con asma, la gente que no puede salir a correr, etcétera, ¿no? Es un problema de calidad de vida. Quizás no les mate o quizás es muy difícil saber cuántos años de vida te va a quitar, ¿no? Eh, hay proyectos interesantes. Hay un proyecto muy interesante de una startup que se llama Plume Labs, que intentan integrar toda esta información, ¿no? Y que tú la tengas en una aplicación del móvil y puedas conocer en tiempo real si es conveniente que salgas a hacer ejercicio físico intenso en la ciudad donde estás, ¿no? Y tienen información de la mayor parte de las ciudades del mundo, etcétera, ¿no? Y también están promoviendo que la gente lleve dispositivos de medición, ¿no? Que estén conectados al móvil y obtener más información en tiempo real, ¿no? Crear como mesh networks, ¿no? Para analizar la contaminación que hay en el aire. Quizás estos proyectos son interesantes, aunque entiendo que el esfuerzo debería, para que esta información esté disponible al público en general, etcétera. Yo, por ejemplo, he charlado con la Agencia de Protección del Medio Ambiente irlandesa, ¿no? Porque precisamente ellos exponen la calidad del aire, pero exponen un índice general, ¿no? No te están dando las mediciones reales, ¿no? Sino que te están dando un índice general que es el aire es bueno, el aire es malo o el aire es intermedio, ¿no? Un índice abstracto, ¿no? Y eso no es suficiente, ¿no? Por lo cual, hablando con ellos, decían que sí, que querían ofrecer en tiempo real esta información, pero claro, se tienen que garantizar de que esta información que están proveyendo, en este caso a los ciudadanos, es la correcta, ¿no? Y que no hay un fallo y que dice, usted se va a morir en 5 minutos si respira el aire, ¿no? Porque a lo mejor hay algún error informático, ¿no? Entonces es un poco lo que les daba miedo, ¿no? Pero tienen que trabajar en ello, ¿no? Esto es un tema muy importante, la información al ciudadano, y forma parte de la sensibilización de la población. Si cuando se está dando el tiempo se diera que se tiene los datos, información sobre la calidad del aire, la gente estaría mucho más sensibilizada. Ya he hablado en el programa anterior de la televisión española, que me parece lamentable cuando se encarga de animar ciertas cosas negativas y cuando hay que proporcionar información, pues muchas veces no se hace. Esto es una cosa que perfectamente se podría hacer en la previsión del tiempo, dar una previsión de calidad de aire al mismo tiempo. Usted no debería salir a correr tal día, ¿no? A lo mejor cuando se aplican esos protocolos de anticontaminación en ciertas ciudades que generan tantísimo rechazo en una parte de la población que se quiere mover, desplazar para ir a trabajar, etcétera, ¿no? Pues quizás ayudaría a que entráramos una fase de sensibilización y entonces estas medidas no fueran tan impopulares, ¿no? Que fueran recibidas pues con mayor comprensión por parte de todos. Sí, no sé si queréis añadir algo más sobre este tema antes de pasar al otro. Sí, yo Daniel, quería comentar un poquito cómo se relacionan algunas cosas de las que hemos dicho, ¿no? Porque, bueno, primero con el problema del diésel, recordar aquí a la gente que los filtros que utilizan los coches en general para los trayectos cortos que se dirían en ciudades no sirven muchas veces porque estos filtros necesitan estar calientes para realmente funcionar bien en muchos casos y necesitan regenerarse y para eso necesitas que el coche pues funcione una cierta cantidad de kilómetros. Normalmente creo que recomiendan unos 15, 20 minutos a unas velocidades superiores a 50 o 60 kilómetros por hora. Y cuando tú vas por ciudad haciendo viajes cortos, mucha gente no hace eso y lo que haces es pues lanzar estas partículas que, como hemos comentado,
están creando un problema con la generación de este ozono a bajas altitudes, que podemos decir que lo respiramos nosotros, porque bueno, porque eso sumado también a los grandes incrementos de temperatura que están habiendo, y se está viendo que estos son los factores que afectan el aumento en temperaturas medias, porque cuando hemos tenido estos picos de calor es cuando más ozono estamos generando en zonas bajas, se debe pues a que estas partículas están reaccionando y son las que fomentan la producción de este ozono, que es extremadamente perjudicial para nuestra salud. Por ejemplo, recientemente salían en el estudio este que hemos comentado de Ecologistas en Acción, es que los datos son estremecedores. En 2010, la OMS y la OCDC databan de 14.000 muertes prematuras por culpa de partículas y de contaminación del aire. Una salvajada. Y eso, simplemente comentar una noticia que me pareció a mí, yo la leí hace tiempo y me pareció sorprendente, y fue una noticia que yo creo que, no sé si la visteis vosotros, dio la vuelta al mundo, de que un par de amigas inglesas quedaron y se vieron en España. Concretamente, se vieron en Málaga, una vivía en Newcastle y la otra en Birmingham, porque el billete de avión les salía más barato que el tren. O sea, el billete de avión por Ryanair les costó 23 euros ida y vuelta, cuando el tren les costaba 120 euros. Entonces, en un mundo en el que se permite tener el sentido común de que un avión, que es lo que más contamina con muchísima diferencia, sea muchas veces más barato que un tren, que es de lo que menos contamina, pues así nos va a ir. Sí, sí, algo está fallando, evidentemente. Rafael, adelante. Que Sí, creo- bueno, sí, era comentar lo de entre las posibles transiciones que hay para el transporte, una relativamente que se está implantando sobre todo en Europa, en Italia, aquí en España en algunos puntos, los taxistas lo tenían hace tiempo, que es la utilización de gas para la adaptación en los motores de gasolina, con lo cual un motor de gasolina que ya está hecho, tú le quitas lo que es el combustible líquido y le inyecta directamente gas. Esto normalmente se hace para que tenga suficiente autonomía, se hace con gas licuado, ¿no? Ya fuera en su momento butano o propano, que es un licuado que se va evaporando en la parte, al igual que un mechero de la bombona, y va entrando por la misión del motor y se quema igual que la gasolina, porque la gasolina en realidad, esto es una cosa que es obvia, pero que si no se conoce, no se piensa que es exactamente el gas, ¿no? Tú, cuando un coche anda con gasolina, anda con vapores de gasolina. Además, tiene que llevar una mezcla estequiométrica de 16:1, porque si no, si tiene más o menos, la mezcla no es explosiva y el coche no andaría, ¿no? Entonces, es fácil convertirlo al uso de gas, pero el gas que ahora mismo más abundante tenemos, que no depende del petróleo directamente, porque el butano y el propano son cadenas de 3 y 4 carbonos y proceden del refino del petróleo, es el gas natural. El gas natural es metano, es un único carbono con 4 hidrógenos, y el problema que tiene es que es muy liviano, ¿no? La ventaja que tiene es que casi todo el residuo que tiene es agua, ¿no? Tú oxidas el carbono, CO2, y los otros 4 hidrógenos salen 4 moléculas de agua si la combustión fuera completa. El problema que tiene principal es que, aunque cada vez está mejor, técnicamente más optimizado, el problema es que tienes que llenarlo con metano licuado. La licuación del metano supone pues un enfriamiento importante, a más de 100, creo que son ciento y pico, menos ciento y pico grados de centígrados, no sé exactamente, igual he dicho una barbaridad, enfriamiento y compresión, ¿no? Entonces, esto es un proceso en el cual hay un consumo importante de energía, y después la presión con la que tiene que tener, o la cantidad de gas que tienes que tener en el depósito, tiene que ser superior para que el uso sea eficiente, superior a un 20 o un 30%, ¿no? En lo último, digamos, en la última parte del depósito, el uso no da la suficiente potencia al motor, y después el arranque es complicado con gas, porque son motores que son adaptados, ¿no? Y entonces están preparados para tener los motores fríos necesitan lo que antiguamente le llamábamos el aire, que es un enriquecimiento de la mezcla. Esto con la gasolina es muy fácil de enriquecer,
la mezcla, porque como es un líquido puedo inyectar más líquido sobre un volumen de gas, pero con el gas es más complicado porque el gas tengo el que tengo, ¿no? Entonces tendría que inyectarlo directamente de la parte licuada, por lo cual esto técnicamente se complica mucho. Existen ahora mismo una tendencia y a que determinadas flotas cuya economía de coste es muy sensible, a poner kits de conversión o de hibridación entre gasolina y gas natural, ¿no? Y funcionan bastante bien. De hecho, las emisiones se reducen y los cambios, incluso hay un dato que es que los cambios de aceite del motor, que son, en fin, que nadie habla de ello, pero cada 10, 15 mil kilómetros cualquier coche tienes que sacar los 4 o 5 litros de aceite denso, de lubricante, y sustituirlo por otros. Los cambios se alargan bastante, el aceite dura bastante más. Pero los kiestos no están implementados en la mayoría de los fabricantes de fábrica, son de otros fabricantes que colaboran y no están perfectamente integrados en la mecánica de ciertos vehículos. Hoy en día, por ser una cosa novedosa, estos kits son muy caros y después tienes también que homologarlo en lo que es la pesadilla de obtener una homologación en industria en este país, que necesita un procedimiento administrativo muy largo, caro, complejo y con muchos pasos que dificultan o más la implementación y la amortización a posteriori. Otro problema que existe también es que el llenado no es tan rápido, o sea, lo que es el repostaje no es tan rápido como con la gasolina, que directamente vierte un líquido. Lleva algo más de tiempo y en algunos equipos antiguos lleva bastante tiempo. Pero vamos, como esto está orientado a flotas, pues normalmente se deja en un garaje por la tarde, por una noche, y el tiempo no es lo más importante porque a la mañana siguiente van a estar llenos y en orden de uso. Es una opción muy energéticamente buena. El gas ahora mismo no ha llegado a su pico y seguimos tirando el 30% de la producción de gas natural en el mundo, quemándolo a boca de pozo. Y bueno, pues las cifras de potencia que da un motor de gasolina con una buena adaptación de gas eh, son, son bastante buenas. Entonces, bueno, pues es una opción, pero que ahora mismo están para el coche ya existente de gasolina. Si eres un usuario estándar, económicamente tienes que tener una vida larga del vehículo y un número de kilómetros al año importante para que te salga económicamente rentable. Otra cosa es que ecológicamente sea rentable, que lo es, puesto que estás quemando un compuesto que emite mucho más agua como residuo que CO2, ¿no? Y bueno, pues evidentemente la disponibilidad y el mercado y la necesidad del, del consumidor pues impondrá hasta cierto punto que el coche o el autobús o la motorización de gas licuado, sobre todo de metano, pues irá subiendo en la implantación que vamos a ver en en los automóviles en los próximos años. Entonces, casi seguro. Muy bien, pues si queréis, vamos pasando al siguiente tema. Solo una cosilla, Juan Sí, Carlos, sí, sí. que no tengo los datos a la mano, pero otra alternativa que funciona muy bien desde hace mucho tiempo en Brasil es el etanol, el bioetanol. De hecho, tienen, no sé si está incluso por encima del 70% de la flota, que al menos es híbrida entre gasolina y etanol, y es otra solución que está funcionando muy bien. Y en general, por ejemplo, la gran diferencia, aunque en muchos casos es bioetanol, es que ese carbono del bioetanol está dentro del ciclo de carbono, con lo cual no contribuyes a incrementar esa cantidad de carbono en la atmósfera que pues produce los problemas que todos conocemos. Pero tendría que buscar más datos porque aquí los han dado muy bien, pero sí que es una alternativa que lleva años funcionando y funciona, por lo menos en Brasil, muy bien. Sí, pero el problema del biocombustible es la devastación que crea porque hay que plantar ese biocombustible. Y se están arrasando el Amazonas, se lo están comiendo para plantar para bioetanol. Entonces, el biocombustible yo creo que tampoco tiene tanto recorrido como creemos, en Como mi opinión. la tasa de retorno energética de cualquier biocombustible es muy poco superior a uno. Y estoy de acuerdo con Oriol totalmente que esto procede de monocultivo de caña de azúcar en zonas de selva deforestada, con
con lo cual lo único que hace es bueno, hacer daño en el pulmón, en el caso de Brasil, hacer bastante daño en el único pulmón verde que nos iba quedando, ¿no? Porque los bosques boreales se lo están cargando, la selva amazónica y sudamericana se la están cargando y lo que toda la selva asiática y africana, pues lo mismo se lo están cargando, ya sea por la industria del aceite de palma, por la industria maderera, por la industria de la celulosa y en este caso la caña de azúcar y la soja, que entiendo que está siendo muchísimo más perjudicial que beneficioso. Otra cosa es utilizar una producción residual que tengas de un excedente de producción de mercado y otra cosa es dedicarte a este cultivo cargándote la biodiversidad y la selva autóctona de estos países que prácticamente no existe legislación ambiental y están haciendo unas atrocidades que, bueno, que forma parte de los motivos por los cuales el hombre está produciendo el cambio climático por estas masas verdes que absorben tantísima energía y tanto CO2 y estamos destruyendo a una velocidad auténticamente de vértigo. Y hablaremos seguramente de este tema dentro de 2 o 3 años cuando nos llegue otra vez al agua al cuello junto con los nanopartículas diésel, con los plásticos y con todas las miserias que nos están acosando por todos lados, ¿no? Muy bien. Pues respecto al tema de los insectos, hay ya muchísimas denuncias al respecto. Oriol, tenemos Sí. informes, por ejemplo, de Greenpeace. La misma Unión Europea ha propuesto ya la limitación del uso de determinados insecticidas, sobre todo por el tema del insecto polinizador más importante, que es la abeja, ¿no? Pues se está observando una disminución notable en las poblaciones de abejas. Los modelos en los que los fitoquímicos, estos insecticidas, afectan a las poblaciones de insectos, pues no funcionan demasiado bien, no se sabe muy bien cómo funcionan. De hecho, hay incluso sospechas de que haya disrupciones. Llegado a un cierto punto, se produce un declive irreversible de las poblaciones de insectos. En fin, la verdad es que tenemos un problema realmente grave que nos vas a comentar, Oriol, que pues mucha gente nos escucha de qué importancia tiene que haya más o menos insectos. Pues la tiene y mucha, ¿no? Porque los insectos, desde luego, son muy importantes tanto para la propia agricultura como para muchas otras cuestiones. Adelante. Sí, he estado hablando, como hemos estado hablando en este programa, de un paper que han sacado un estudio de la biomasa en los últimos 27 años de insectos. Los insectos suponen las 2/3 partes de la vida, entiendo, en la Tierra. Bueno, es una barbaridad. El descenso de la biomasa de insectos es del 76% en los últimos 30 años, por lo menos donde han hecho el estudio, que dejadme que os diga dónde es, en el Reino Unido, ¿no? Un declive, nuestro análisis estima un declive estacional del 76% y a mediados de verano del 82% en la biomasa en los insectos voladores en los últimos 27 años de estudio en Europa. Bueno, las abejas. Las abejas, hay una mortandad en las abejas brutal. Las abejas, por ejemplo, tienen una función fundamental que es la polinización, una función que probablemente nosotros con microrobots o microdrones jamás seríamos capaces de realizar con una tasa de retorno energético aceptable. Por ejemplo, en el caso de las abejas, lo hablan, bueno, dicen que es un Armagedón. Está relacionado con el uso común de los neonicotinoides,
lo habré dicho fatal, pero bueno, viene, los produce sobre todo en gran parte Monsanto, ¿no? Bueno, todo este tema de la agricultura, pues eso, agroindustrial extrema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Discutíamos el otro día, ¿no? Con Mauricio, o hemos hablado muchas veces en el programa del transgénico, que supone el transgénico. No solo es que se busquen variedades, porque el hombre siempre ha buscado variedades, es cómo eso está funcionando, ¿no? Esos monocultivos extensísimos con esos productos agroquímicos que tienen un impacto, ¿no? No tienen impacto en esa planta, ¿no? Porque la planta los resiste, ¿no? Porque está modificada genéticamente para resistir estos agroquímicos, pero el resto de los seres vivos pues no tienen esa fortuna genética, ¿no? Y muchos perecen, ¿no? Los insectos se los comen muchos animales, ¿no? Desde ranas. El otro día vi una rana y me asusté, porque no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto una rana. Paréntesis, pero vamos, está relacionado, ¿no? Las ranas, yo me acuerdo de pequeño haberlas visto y ahora me parece rarísimo, no sé dónde están, ¿no? Pero creo es evidente que los anfibios, por ejemplo, se han visto enormemente afectados, ¿no? Pájaros, y evidentemente a esos pájaros, a esos anfibios y a esos animales que se alimentan de esa ingente biomasa, ¿no? Que suponen estos insectos, pues claro, si deja de haber comida, pues lo que está por encima empieza a descender la población, evidentemente, ¿no? Esto no hay que ser muy listo, ¿no? Para deducir que evidentemente pues los animales que se alimenten de estas especies que están desapareciendo, pues se verán afectados también. Hay multitud de estudios, ¿no? Y bueno, y el caso es que estos insecticidas pues se usan, ¿no? Y tenemos un tipo de está triunfando un tipo de agricultura, ¿no? Pues que se está llevando a un extremo en el que es ya nocivo, ¿no? O sea, los efectos positivos ya como que están disminuyendo, ¿no? Bueno, paso la palabra porque bueno, esto creo que nos pone directamente sobre el tema. Sí, adelante, Daniel. Yo creo que lo más alarmante de este estudio y de otros similares es, primero, que lo han visto, es una bajada de población general, incluso en zonas protegidas, en zonas muy alejadas, digamos, lo más virgen que podamos imaginar, incluso en esas zonas donde las están estudiando y controlando, ven esa misma bajada de la población, cuando cerca no tendrían que haber ni conreos ni uso de estos pesticidas. Con lo cual, los investigadores están llegando a la conclusión y a la pregunta de, oye, es que no te acabamos de tener claro qué está pasando, por qué está cayendo tan grande esta caída de la población de los insectos en general. O sea, las abejas es de lo más preocupante. Y yo creo que eso es lo más preocupante. Estamos viendo que quizá estos pesticidas pues se pueden contagiar, se están metiendo en la cadena trófica y no lo estamos apreciando porque son niveles lo suficientemente bajos como para que nosotros no nos demos cuenta, pero para estos insectos sí. El cambio climático también afecta, lo que hemos comentado ahora del ozono de baja altitud puede ser otro factor. Es decir, el problema es que nos estamos dando cuenta que son una combinación de factores y no sabemos cómo afectan todos y que esta caída es global. Y bueno, Oriol ha explicado muy bien la importancia que tienen en el ecosistema. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se plantean de cara al futuro en cuanto a intentar ser más ecológicos, emitir menos, todos sabemos que el ganado es una de las cosas que, sobre todo en Estados Unidos, es el lobby de la carne que produce más emisiones de efecto invernadero, el metano que generan muchísimo de todos estos animales. Y una alternativa que podría ser ya perfectamente viable para la humanidad, para el consumo de proteínas, es el consumo de insectos, pero es que nos lo estamos cargando, porque los insectos son muy, muy ricos en proteína, a diferencia de los animales. No sé si recuerdo que pueden llegar a tener como el doble o el triple de proteína por gramo
que la carne no, pues que acostumbramos a comer. Entonces, incluso esta como solución de futuro también nos la estamos ya cargando con lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, creo que es un problemón y por desgracia vamos de camino a que no haya solución porque es que la caída está siendo muy rápida y, como dice Oriol, no veo solución posible tecnológica para paliar el hecho de que no estén estos animales aquí. Sí. Rafael, ¿nos puedes decir de este problema? Bueno, yo en esto soy tremendamente pesimista porque estamos hablando de que no vemos los insectos. ¿Qué ha pasado con los murciélagos? ¿Qué qué ha pasado con las ranas, como ha dicho Oriol? ¿Dónde están las golondrinas? ¿Dónde están los vencejos en las ciudades? No, o sea, han desaparecido. ¿Dónde están las mariposas? En el campo no hay mariposas, no hay libélulas, no hay zapateros en los pocos sitios que haya agua. No, o sea, o sea, los productos fitosanitarios que utilizamos para aumentar la productividad de nuestras cosechas han llegado a un uso tan salvaje, ¿eh? Tan salvaje que estamos matando, como ha dicho ahora mismo Daniel, bueno, pues el pilar de sustentación, pues de la pirámide alimentaria en tierra, que son los insectos, que son pura proteína. Y además la mayoría de ellos son animales que la comida o se comen otros insectos o comen material vegetal, ¿no? Eh, con lo cual consumen de los, o sea, la cadena de la vida animal empieza en ellos, ¿no? Y antes era un peso importantísimo de la biomasa y ahora mismo es que están desapareciendo. Esta cifra, lo peor es que en Alemania, que es un país, por ejemplo, el estudio que yo he leído, que es de los más civilizados y más consecuentes con el uso de productos fitosanitarios, de cuidado, etcétera, y la medida se ha tomado en áreas protegidas. Eh, o sea, nos estamos metiendo en un terreno en el cual todo lo que es vida natural y pirámide ecológica está desapareciendo. O sea, solamente tenemos todo lo que es la industria alimentaria humana con los productos que nos vende Monsanto y envasados por las multinacionales de la alimentación. Eh, eh, mm, mm, Estamos en un mundo en el cual la desaparición de especies de los insectos la evalúa en 10.000 especies, 15.000 al año, ¿no? O sea, y nos vamos a la cama todas las noches tan tranquilos, ¿no? Y, y no sabemos en quién nos va a afectar. No sabemos qué nos va a afectar. Sí sabemos lo que vamos viendo, que todo está empeorando, que está empeorando nuestra calidad de vida, que están empeorando los cánceres, que desaparecen ciertos animales que estamos acostumbrados a verlo permanentemente. Estamos preocupados por la abeja particularmente porque es la responsable de la polinización y no sabemos cómo lo vamos a solucionar, pero que bueno, que la plaga principal es la superpoblación de seres humanos en la Tierra. Eh, Somos los que estamos desplazando de su hábitat a restos de especies eh, para nuestra monopolización de lo que es el planeta. Que esto acabe como acabe, pues no sabemos si acabará bien, mal o como en una película en la cual solamente haya humanos y nuestros métodos de explotación del planeta, ¿no? Pero que creo que quedan muchos interrogantes de muchos problemas que tenemos que solucionar y estamos despreciando lo que nos ha traído hasta aquí, que es todo el mecanismo evolutivo, toda la biomasa, la biodiversidad, etcétera, etcétera, y metiéndonos en un terreno en el cual aumentan los cánceres, aumenta la pérdida de calidad de vida, necesitamos un dispositivo en el móvil que nos diga si el aceite, perdón, si el aire está bien o mal para poder respirar, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto deberíamos hacer una reflexión de a la velocidad que estamos tomando en el incremento de problemas que nos están verdaderamente amenazando, pero ya a cada uno de nosotros o a nuestra familia ya con nombre y apellido en la identificación
de víctimas, ¿no? Creo que debemos abrir los ojos que está claro que esto es un problema que no se va a solucionar con la creación de abejas tipo dron que polinicen, ¿no? Como ya han salido por ahí algunas y alguna universidad ya ha hecho hasta prototipos, ¿no? No es broma, esto es real, ¿no? Creo que tendremos que concienciarnos más de hacia dónde nos estamos encaminando con el agotamiento y el mal uso que estamos haciendo del medio en el que vivimos, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más antes de ir acabando. Oriol. No, creo que hemos tocado el tema bastante bien. Muy bien. Pues pondré el enlace en el Twitter sobre este estudio, es muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Oriol. Gracias a vosotros por invitarme. Daniel, si quieres comentar algo más antes de acabar. No, nada más, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Simplemente remarcar, quizá el problema más grande de todos es el gran desconocimiento por parte de la amplia sociedad a nivel mundial, ya no solo es español, en cuanto al problema y en cuanto a las consecuencias. Quizá empezar por ahí sería lo más útil incluso a veces, porque si no, no va a haber quien fuerce, digamos, a quienes tienen el mando para cambiar esto de que se cambie, porque está claro que a ellos les da igual. Pues muchas gracias, Daniel, por tu participación. No sé si quieres dar alguna referencia para seguirte. Bueno, no, como he dicho, no tengo ninguna referencia en concreto, sino ya pasaré a lo mejor para vosotros, si lo ponéis en Colectivo Burbuja, el link de la charla que daré el 13 de noviembre en el CSIC sobre energía y, bueno, almacenamiento de energía y un poco también historia del desarrollo de la energía y de las baterías, que bueno, pues espero que a la gente le pueda resultar interesante, pero aparte de eso, no, poco más. Muchas gracias. Oriol, se me olvidó preguntarte que nos des tu referencia de Twitter, que creo que es la que nos sueles dar aquí, ¿no? Oriol de María, sí. Ahí me podéis seguir. Y también estoy por GNU Social y, bueno, ahí está indicado en el perfil de Twitter cómo seguirme. Venga. Muy bien, gracias, Oriol. Rafael, ¿quieres comentar algo más? Que muchísimas gracias por invitarme y bueno, es cierto dar los apuntes así un poco pesimistas, pero las cosas como las veo así. Últimamente publico poco, pero en el debate de la energía de Facebook, bueno, pues a veces cuelgo artículos que considero interesantes y recomiendo su lectura. Muchas gracias. Gracias y muchas gracias también a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez y sin más nos despedimos por ello. Recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.